Augusto Pérez Araníbar fue el presidente del Comité de la Beneficencia para la construcción de 3 nuevas instalaciones filantrópicas construidas en esos años. En efecto, al empuje del médico arequipeño Pérez Araníbar se deben el manicomio Víctor Larco Herrera, el hospital Arzobispo Loaiza y el puericultorio que lleva su nombre Pérez Araníbar. En todos estos empeños, el presidente de la Beneficencia contó con el apoyo económico del filántropo trujillano Víctor Larco Herrera, a quien Lima le debe tantas obras que han servido por casi un siglo y continúan siendo fundamentales en la vida urbana de la capital. Hay una mayor intervención del Estado en los asuntos de salud pública. El gobierno de Leguía está incrementando la presencia de lo que se llamaba entonces la Dirección de Salubridad, que era un organismo nacional que pertenecía al Ministerio de Fomento y crea una serie de establecimientos que tratan de mostrar la importancia que tiene el Estado para hacer una salud pública y una medicina funcional al país, ¿no? Por esos años se crean, además del Hospital Loaiza, el Hospital Víctor Larco Herrera en el año 18 y en la década del 20 el Hogar de la Madre, el Hospital del Niño y otros establecimientos. Es decir, hay una mayor presencia del Estado en los años 20, ¿no? Pérez Araníbar logró una ley que gravaba el cemento para fines de la construcción del Hospital Loaiza. Era una época cuando el gobierno consideraba natural la imposición de impuestos particulares para fines específicos. Con ese aporte del Estado, sumado a diversos benefactores privados, se financió el proyecto y el nuevo hospital se hizo realidad, siendo inaugurado, como hemos visto, en diciembre del 24. Digamos que en el hospital los servicios generales, ¿no?, que soportan el funcionamiento de la institución desde antaño cumplen un papel muy importante, ¿no? Este hospital genera su propia energía, tiene su casa fuerza, tiene su propia lavandería, costura, su servicio de mantenimiento de equipos médicos, su servicio de mantenimiento de infraestructura, ¿no? Es decir, este hospital genera sus propios servicios de soporte. Atendemos el dolor humano y esto no siempre es simpático, no siempre es agradable. El dolor siempre trae un poco así de cosas que no nos gustan mucho ver, ¿no? Y manejar el dolor es duro. No es fácil. Enfrentar el dolor con gente realmente pobre y sin recursos no es fácil. El sector de población que nosotros vemos es prácticamente el sector de gente más deprimida que hay aquí en el país. Y son gente que aparecen en la emergencia sin dinero más de las veces. Y a gente que tenemos que darle una serie de servicios, ya sea de análisis, de laboratorio, radiología, etc. Incluso mismo medicina. Y la respuesta ahí muchas de las veces es no tengo. Es ahí donde tenemos que intervenir con los servicios que manejamos con el servicio social que nos pueda prestar ayuda para resolver estos problemas.
Hospital Loayza fue diseñado por el arquitecto Adolfo Marquina. Marquina fue el primer arquitecto peruano. Él había ido a Europa a estudiar esta entonces novísima profesión y había terminado sus estudios en Francia. Por eso, cuando recibe el encargo de diseñar el Hospital Loayza, él aplica conceptos en ese momento en vigor entre la arquitectura francesa para el diseño de instalaciones sanitarias. La clave era diseñar un espacio que fuese agradable, como un centro de recreación, que no se parezca a esos hospitales que vendrán luego, que son concebidos como una estructura completamente funcionalista. Aquí, por el contrario, lo que se buscaba era el diálogo con el paciente, con sus visitantes, la capacidad de pasearse, el recreo. Y ese concepto del recreo era un componente de la sanitud, un componente de la estructura hospitalaria, porque propendía a sanar al enfermo. Es un diseño donde hay dos características claras, ¿no? Una es que hay una diferencia entre una zona frontal donde se daba tratamiento, rehabilitación, curación, y una zona al fondo que era una zona de cierto aislamiento para enfermedades infecciosas o para enfermedades contagiosas, peligrosas, que se pensaba que debían ser aisladas. Esa es una distinción médica importante. A este lugar lo llaman el Calvario. Había uno idéntico, semejante, muy parecido, en el antiguo Hospital de Santana, que cumplía función de velatorio. En ese hospital, aquí, en un lugar parecido, se velaba a los muertos. Al trasladarse el lugar, 20 años después que fuera construido el Hospital Loayza, porque esta plazuela se inauguró en 1944, al trasladarse, digo, pues estuvo destinada ya no a velatorio, sino a recogimiento del que sufre. Se supone que en este espacio urbano de la arquitectura del Hospital Loayza, todo el que sufre, todo el que tiene dolor, debería hallar una ocasión, un momento, una circunstancia para reconfortarse. Ahora, años después, nos encontramos con una serie de establecimientos comerciales en esta plaza originalmente destinada al recogimiento y al dolor. Las salas operatorias estaban ubicadas al centro inicialmente, ¿no? Y ese era como el ideal de la medicina, que puede ser remontado hasta un ideal medieval, hacer que el trabajo anatómico, el trabajo patológico sea el centro del hospital, ¿no? Eso es algo que se consigue plenamente en la arquitectura de Loayza. Posteriormente, la idea de tener jardines amplios y ventilados y libres es también una idea que está íntimamente ligada con las ideas de la higiene, de la pureza del aire, del ambiente, la idea de un lugar agradable para los pacientes, para los familiares, es de hecho una diferencia radical con, por ejemplo, los hospitales coloniales que incluso sobreviven hasta el siglo XIX, que eran lugares de refugio donde la gente muchas veces iba a morir y donde las camas de los pacientes se llamaban covachas porque eran realmente pequeños agujeros a veces en las paredes donde se refugiaban estos enfermos, ¿no? La arquitectura del Hospital Arzobispo Loayza tiene una singularidad. Para aquella época aún se construía con los materiales tradicionales. Las casas y los edificios públicos eran de adobe y quincha. Por ejemplo, son de adobe y quincha los edificios de la Plaza 2 de Mayo, los edificios de la Plaza Bolognesi, incluso el Hotel Bolívar. Pero el edificio del Hospital Arzobispo Loayza, fue el primero que se construyó con lo que luego vino a denominarse material noble. Es decir, es un edificio de cemento
y también de concreto armado. De tal manera pues que este nuevo material, que luego, como digo, se impondría definitivamente, todas las casas y edificios públicos serían hechos de este material, tiene aquí, en esta fábrica, su primer antecedente.